Buen día. En este video seguiremos hablando sobre el módulo de estadística en Python. En el video anterior hablamos un poquito de las estadísticas, en particular de las estadísticas descriptivas, divididas en medidas de tendencia central y medidas de dispersión o variación. Hicimos una breve introducción al módulo de estadísticas que provee Python, que nos permite calcular ciertas de estas estadísticas. ¿Bien? Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer es examinar un problema que nos dan. El problema que nos presentan es codificar un programa en Python que lea una lista de datos numéricos y con esa lista calculemos y despleguemos la moda, la mediana, la media, el dato mayor, el dato menor, la amplitud y la desviación estándar de esta lista de datos. Bien, así que queremos diseñar un programa que haga esto. Nosotros ya habíamos hablado sobre la moda, la mediana y la media como medidas de tendencia central y habíamos hablado de la amplitud y la desviación estándar como medida de dispersión o variación. Así que lo que nos proponemos es confeccionar un programa que lea una lista de datos numéricos y calcule y despliegue todas estas medidas de tendencia central y medidas de dispersión o variación. Así que veamos cuál es. Naturalmente, pues nos hacemos nuestro algoritmo. El algoritmo es 3 pasos muy sencillos: desplegar el propósito del programa, leer los datos a una lista y calcular y desplegar las estadísticas de las que hablamos anteriormente. Estas estadísticas. Naturalmente, nosotros sabemos que el módulo Statistic nos va a proveer moda, mediana, media y desviación estándar, así que podemos utilizarlo, hace sentido utilizarlo en este contexto. Así que volviendo a nuestro algoritmo, muy sencillo, el algoritmo para resolver el problema, recuerden que un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones muy bien definidas que nos llevan a la solución de un problema. Tenemos que desplegar el propósito, leer los datos y pasarlos a una lista. Bien, ¿y por qué necesitamos listas? Porque recuerden que las funciones del módulo Statistics tienen como argumento listas. Y finalmente calcular y desplegar las estadísticas. Si examinamos estos 3 pasos, pues decimos, caramba, aquí esta ya nos va a generar una función, que la podemos llamar función propósito, que despliega el propósito, no recibe nada ni devuelve nada. Leer datos, ¿qué hace leer datos? Pues lee los datos desde el teclado y los pasa a una lista. Esta función no recibe nada, pero devuelve la lista con los datos que deben ser numéricos porque son estadísticas de números. ¿Sí? Finalmente, una función que se llama estadística que va a calcular todas estas estadísticas. ¿Bien? ¿Qué debe recibir esa función? Y la va a desplegar, calcular y desplegarla, pues recibe ¿qué? Recibe el conjunto de datos que se leyó acá en la función leer datos y calcula todas esas estadísticas. Esas estadísticas están ya en el módulo, muchas de ellas están en módulo de Statistics, así que esta función lo que va a hacer es, utilizando la lista, invocar esas funciones. Va a recibir la lista, pero no devuelve nada. Veamos el diagrama estructurado. El diagrama estructurado, jerárquico o estructurado, es muy sencillo. Tenemos el main, el programa principal, que va a invocar a 3 funciones: propósito, leer datos y estadística. Fíjense que propósito no recibe nada ni devuelve nada. Leer datos no recibe nada, pero nos devuelve los datos. Fíjense que hemos usado este corchete para indicar que es una lista. No es un dato, no es una variable simple o atómica, es una lista de valores. ¿Bien? Y entonces, finalmente estadística recibe esa lista y no devuelve nada, pero calcula e imprime toda la mediana, la moda, todas las estadísticas de las que hablamos anteriormente. Así que realmente esta función va a recibir los datos y va a utilizar las funciones que están definidas en la función statistics, en el módulo statistics. Veamos, la primera vamos a examinar main para tener una idea. ¿Bien? Empezamos con import statistics. La vamos a importar acá y la importamos como S para no tener que escribir statistic punto, etcétera, perdón, sino solamente S.
Aquí tenemos nuestro main, que ya lo vimos. Desplegar el propósito es lo primero. Esta fue la primera instrucción de nuestro algoritmo. Y es una función que no recibe nada, por lo tanto no hay argumentos, ni devuelve nada, por lo tanto no se le asigna a nada. La segunda función que vimos en el diagrama jerárquico era leer datos, que no recibe nada, por lo tanto no tiene argumentos, pero devuelve una lista de datos. Así que datos es una lista, no es una variable simple atómica. Es la lista con los datos que recoge leer datos. Finalmente, la tercera función que vimos en el diagrama estructurado, calcula y despliega las estadísticas. Esa función tiene como argumento la lista de datos, fíjense que es una lista de datos, pero no devuelve nada porque esta función se va a encargar de calcular todos esos medidas de tendencia central, de dispersión, etcétera, y desplegarlas ella misma. Así que ella va a invocar las funciones de statistics y las va a desplegar los resultados. Veamos entonces ahora propósito, la función propósito. La función propósito es muy sencilla, la hemos visto antes. Sencillamente lo que hace es despliega este programa, lee un conjunto de datos y calcula, despliega estadística descriptiva. Aquí el print debe estar indentado, ¿no? ¿Sí? Leer datos. Esta es probablemente la función más complicada, por así llamarla, o más interesante, ¿no? Bien, no recibe nada, pero va a devolver una lista de datos. Así que lo primero que hacemos es ingresar la cantidad de datos. La cantidad de datos tiene que ser mayor que 1, porque al calcular la desviación estándar, pues el denominador va a ser n-1. Así que si fuera un solo dato, pues nos daría 0 el denominador y no podríamos calcularlo. Así que ingresamos entero, porque recuerden que lo que estamos es la cantidad de datos, que es un número entero. Input, ingresamos la cantidad de datos y hacemos el input validation, ¿no? Chequeamos si n es menor o igual a 1, pues entonces volvemos a pedir la cantidad de datos. ¿Sí? Después que tenemos la cantidad de datos, pues procedemos a inicializar la lista anula o vacía. Esta es la lista que vamos a devolver, la llamamos datos, la pudimos haber llamado de cualquier otro nombre, y entonces vamos a empezar a pedirle al usuario que nos indique el dato que quiere agregar a la lista, y nosotros leemos el dato y lo agregamos a la lista. Muy bien, así que aquí tenemos el ciclo for que va a leer los datos, que en el range 1 n más 1, yo estoy usando ese range de 1 a n más 1 para que aquí pueda decir ingrese el dato 1, el dato 2, etc. Recuerde que el range, si es de 1 a n más 1, realmente va a ir de 1 hasta n. Así que desplegamos print ingrese dato para que se quede ahí mismo, y hacemos el float de input. ¿Sí? Estamos leyendo data float. Fíjense que todo esto está dentro del ciclo, ¿no? Finalmente ya tenemos un dato aquí, hemos recogido un dato, lo que nos falta es coger ese dato y añadirlo a la lista que se llama datos. Y eso se utiliza el método append de las listas. Datos, recuerden la sintaxis, nombre de la lista, punto, que quiere decir que es un método append de la lista de datos, y le pasamos como argumento el dato que acabamos de leer. Quiere decir que, por ejemplo, si n es 5, vamos a leer 5 datos y los vamos a ir añadiendo a la lista de datos. Una vez tengamos llena la lista de datos, pues entonces debemos devolver los datos según el diagrama jerárquico. Recuerden la indentación. El return va fuera del ciclo for, porque no es hasta que usted ha llenado la lista con los datos que usted puede devolver. Así que recuerden, no incluya el return como parte del cuerpo del for, porque entonces la primera vez, lo primero que lee la devuelve y ya salió de la función. Así que el return va fuera del ciclo for. Repasamos, pedimos la cantidad y hacemos un input validation, inicializamos estos estándares, inicializamos la lista a la lista nula o vacía, y vamos pidiendo e insertando con el método append a la lista. Finalmente devolvemos la lista. Veamos ahora la función statistics o estadísticas. Esta función, como indicáramos y como indica el diagrama estructurado, recibe la lista de datos y va a hacer ¿qué cosa? Va a desplegar los datos y va a desplegar las estadísticas. ¿Sí? Así que desplegamos resultados, aquí añadimos los datos y aquí hacemos un ciclo for que va acá, range length datos. Recuerden que si los datos son 5, pues esto va a ir length de 5
length de datos, perdón, que es 5, y range va a ir de 0 a 4. Recuerden que los índices, si son 5, va de 0 a 4. Si son 10, de 0 a 9. Si son n, de 0 a n-1. Así que entonces desplegamos con dos indentaciones, k más 1, porque como esto va a ir de 0 a, si fuera 5 a los datos, de 0 a 4, pues queremos que esto vaya de 1 a 5. Y, importante aquí, datos sub k, donde k es el subscrito o el subíndice, que debe ser entre, si son 5 datos, entre 0 y 4. Muy bien. Así que esto despliega el título de resultados, los datos, y nos despliega los datos. Ahora bien, nos falta una parte de esta función que no nos cabía aquí y la hemos continuado en la próxima página. Y lo que nos falta es calcular y desplegar todas las medidas de las que hablamos en el problema original. Veamos la parte que le sigue. Todo esto dentro de definición de estadística. Ahora escribimos estadística. ¿Bien? La moda, fíjense que usamos format. Y fíjense lo que estamos desplegando. Esto es que miremos esto con cuidado. ¿Sí? Queremos invocar que, fíjense que esta es la invocación de una función, de un método, por así decirlo. Recuerden que importamos statistic como S, para no tener tan larga la palabra aquí statistics. Así que s.mode, ese es el método mode de statistic, y le pasamos el argumento que es datos, que fue lo que recibió la función estadística como parámetro, ¿no? Bien, así que esto busca datos y calcula la moda, y lo desplegamos con esta precisión. Fíjense qué compacto esto aquí, ¿verdad? Invocamos el método de statistic, recuerden la sintaxis, mode, datos, ¿sí? Hacemos lo mismo con la median, s.median datos, con esta especificación de formato. Hacemos lo mismo con min, así que todas estas son métodos que aparecen en el módulo de statistics, que lo hicimos el import. Ahora bien, para buscar el mayor de los datos, desplegar el mayor de los datos, pues hacemos max de datos, que es una función built-in, que no está en statistic, es built-in de Python, y nos devuelve el mayor de los datos. Lo mismo el menor de los datos. Y para el alcance hacemos lo que indicamos anteriormente. El alcance es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Así que hacemos esta resta. Esta es una expresión. ¿Cómo se resuelve esta expresión? Pues primero se busca el número mayor de los datos, después se busca el número menor de los datos, se restan y eso nos da el alcance. ¿Ven? Fíjense que pues tuvimos que idearnos esta expresión para poder calcular el alcance, porque statistic no tiene una función o un método alcance. Finalmente nos queda la desviación estándar. Hacemos lo mismo. Ese punto de standard deviation está en statistic de los datos y la calculamos, utilizamos este formato. Muy bien, así que ahí tenemos el cuadro básicamente completo de nuestro programa codificado. Recordemos las estadísticas descriptivas como medida de tendencia central, medida de dispersión o variación, y el módulo statistics. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a el programa para que vean cómo funciona. Aquí tenemos el programa ya codificado, lo que acabamos de ver en la presentación. Fíjense, aquí import statistics ES, definimos main, que consiste de propósito, leer datos que devuelve datos, y estadística, que recibe datos y calcula todas esas estadísticas. Tenemos el propósito, que básicamente despliega el propósito, no recibe nada ni devuelve nada. Muy sencillo desplegar el propósito, lo hemos visto muchas veces. Aquí tenemos leer datos, que lee los datos desde el teclado, debe decir aquí, perdón, desde el teclado, y a una lista numérica. No recibe nada y devuelve la lista con los datos. Esto ya lo vimos anteriormente. Aquí ingresamos la cantidad mayor que 1. Recuerden que es un entero, input devuelve el string entero, y hacemos el input validation aquí. Mientras sea menor o igual a 1, seguimos insistiendo en que tiene que ser 2 o más. Muy bien. Aquí inicializamos la lista de datos vacía o nula, y aquí vamos añadiendo cada dato. Cada dato lo leemos, y fíjense que he puesto i porque va de 1 hasta n, ¿no? Leemos el dato, lo añadimos, y cuando termine este ciclo for, ya tenemos nuestra lista de datos poblada con los datos que queremos.
Recuerden entonces devolver return datos y fíjense que de nuevo el return va fuera del ciclo for, porque no es hasta que usted no ha llenado la lista que no lo va a tener. ¿Bien? Finalmente aquí está nuestra función estadística que calcula y despliega las medidas de tendencia central y dispersión, además de amplitud mayor y menor, recibe la lista con los datos y no devuelve nada. ¿Bien? Aquí están los resultados, print los datos, los desplegamos primero, como ya indicáramos anteriormente, y aquí desplegamos la moda, la mediana, etcétera, etcétera. La moda, la mediana, la media aritmética y la desviación estándar. Para el mayor, el menor, el mayor o el menor, el mayor y el alcance, sencillamente usamos las funciones min para el menor, max para el mayor, max de datos menos min de datos, eso nos daría el alcance y finalmente la desviación estándar. Y acá tenemos la invocación de main que ya estamos habitualmente usamos, que es continuar mientras sea S minúscula o S mayúscula. Y finalmente una despedida aquí. Bien. Veamos cómo vamos a ejecutar este programa, a ver cómo funciona. Veamos ahora cómo ejecuta este programa. Déjenme cerrar esto un poco aquí. Muy bien, vamos a ver. Y ahora nos dice este programa, lee un conjunto de datos y calculamos. Vamos a empezar con 3 datos. Muy bien. Y los datos que vamos a poner son los que ya conocemos, 78, 82 y 80. ¿Bien? Yo sé que ahí la media aritmética es 80, etcétera, y la desviación estándar es 2, así que veamos. Fíjense que nos dice entonces datos 78, 82 y 80, la moda es 78. Realmente aquí no hay moda, pero no sé si recuerdan que indicamos que Python, si usted usa mode y no hay ningún valor que se repita, escoge como moda el primero que aparece. Y como aquí el primero que apareció fue 78, escogió ese como moda, ¿verdad? ¿Bien? Moda 78. Bien. La mediana es 80, porque si los ordenamos, 80 es la que está en el centro. La media aritmética es 80, pues si sumamos y lo dividimos entre 3 da 80. El máximo es 82, el valor máximo es 82. El mínimo es 78, perdón, el máximo es 82. Y si restamos 82 menos 78, pues tenemos entonces que es 2 la desviación estándar. Vamos a hacer un segundo intento. En este caso voy a poner 4 datos. Y aquí vamos a poner 78, 82, 80 y 84. En ese caso, fíjense entonces que aquí están los datos y la moda es 78. Nuevamente aquí realmente no hay moda, pero se coge el primero que aparezca, según lo define el método mode de statistics. La mediana es 81 porque en el medio están 82 y 80 que se suman y se dividen entre 2. La media es 81 también, si lo sumamos y lo dividimos entre 4 de 81. El mínimo es 78, máximo 84, el alcance es el máximo menos el mínimo, que es 6, y en este caso la desviación estándar es 2.58. Así que noten que esto ha funcionado para un número impar de datos, 3 datos, y un número par de datos, 4 datos. Así que parece ser que todo está funcionando sin problema. Bien, terminemos aquí y nos dice gracias por usar el programa. Así que hasta aquí este video. Recuerden que lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos hecho es utilizar el módulo Statistics para implementar un programa en Python que nos pide calcular ciertas estadísticas. Buen día.